En la antigua Grecia se inventaron copas antiborrachos, se perfumaban las estatuas y tenían debilidad por las mujeres unicejas. ¿Sorprendido? Todo el mundo conoce la antigua Grecia por ser una civilización clave en la historia, considerada la cuna de la democracia, la filosofía, el arte clásico y la ciencia. Seguro que ya sabes que influyó profundamente en la política, la literatura, la arquitectura y el pensamiento racional del mundo occidental y que sentó las bases de muchas instituciones y valores que aún perduran. Pero hoy no vamos a hablar de lo que hizo famosa la antigua Grecia. En este vídeo voy a contaros lo que no sabéis sobre ellos. Una selección fascinante de curiosidades del mundo clásico. Desde las armas de Arquímedes hasta las humillaciones públicas más creativas, pasando por los bizarros cánones de belleza o avanzados inventos para la época al más puro estilo griego. Y hablando de estilo, ¿sabéis quién tenía verdadero estilo griego? Fidias, escultor de la estatua de Zeus en el templo de Olimpia, que fue maravilla del mundo antiguo y nombre de los yogures Fidias estilo griego de los supermercados Días, que han tenido la amabilidad de patrocinar este vídeo. Como ya os he contado en otros vídeos, el yogur que comemos en mi casa es estilo griego y lo bueno del Fidias es que además de sabores clásicos como el natural y el azucarado, también están disponibles con frutas, con miel, frutos secos. Pero yo para el yogur es que soy muy clásico, así que me quedo con el Fidias natural. Eso sí, todos tienen un punto exacto de dulzor y además están hechos con leche de origen español. Aunque para mí lo mejor de todo es la textura tan cremosa que tienen. Y muchas gracias Día por patrocinar este vídeo. Y ahora que ya tenemos la tripa llena, sentaos, relajaos y acompañadme en este recopilatorio de cosas que no sabías sobre la antigua Grecia. En la antigua Grecia la belleza era bastante diferente de lo que hoy acostumbramos. Estas son 4 cosas que hacían en la Grecia clásica para estar sexys. 1. Uniceja. La uniceja en las mujeres era uno de los atributos físicos más deseables, ya que se consideraba un símbolo de inteligencia y pureza. Las mujeres que no tenían uniceja se la pintaban con carbón e incluso usaban cejas postizas hechas con pelo de cabra. 2. Pechos pequeños. Los griegos no apreciaban la voluptuosidad en los pechos, por lo que muchas mujeres usaban vendas apretadas para estar más atractivas. 3. Cuerpos aceitados. Los músculos eran la clave para la belleza masculina. Muchos hombres, en especial los guerreros, se depilaban el pecho con piedra pómez y luego se aceitaban todo el cuerpo con aceite de oliva para resaltar sus músculos. 4. Piel blanca. Como en muchas culturas, la piel pálida era un símbolo de estatus, ya que indicaba que las mujeres no trabajaban al sol. Para aclararla, usaban harina de cebada o avena. Esto que estás viendo aquí es una recreación moderna del mecanismo de anticitera, un objeto que ha sido un auténtico misterio durante 100 años. Este artefacto se descubrió en el fondo del mar en el año 1901. Era un objeto extraño de bronce que tenía engranajes, manecillas y agujeros. Los investigadores concluyeron que había sido construido por los antiguos griegos cerca del año 200 a.C., pero todavía tardarían 100 años en descubrir para qué se utilizaba. Y es que la tecnología del mecanismo de anticitera era tan compleja que no encajaba en esas fechas. Casi no tenía sentido que existiera en la época en la que se fabricó. Por fin, en la década de los 2000 se descubrió cuál era su propósito. Este artefacto fue la primera computadora analógica de la historia, capaz de seguir el calendario lunar griego, predecir eclipses, calcular posiciones astronómicas y registrar los días del año con una precisión inconcebible para la época. Seguro que has oído hablar del síndrome de Diógenes, pero ¿de dónde viene ese término? Diógenes el Cínico fue un filósofo griego que pasó a la historia por haber vivido en la absoluta indigencia por elección propia. ¡Qué puerco! Nacido en el año 412 a.C., Diógenes vivía conforme a la filosofía de los cínicos y rehusaba por completo de seguir las normas sociales. El filósofo pensaba que los hombres eran esclavos de sus deseos y que la mejor forma de vivir era renunciar a los placeres mundanos y a los bienes materiales. Se cree que Diógenes vivía en una tinaja y sus únicas posesiones materiales eran una manta, un saco, un báculo y un cuenco, aunque se dice que un día había un niño beber agua usando las manos, así que se deshizo del cuenco. El filósofo no tenía ningún problema con orinar, defecar o autocomplacerse en público, lo cual le trajo la fama de loco y el apodo del perro. De todas las ciudades griegas de la antigüedad, Atenas era la mejor. O al menos según los atenienses. En sus inicios Atenas no tenía mucho prestigio histórico como Esparta o Tebas, pero tras vencer a los persas en el siglo V en las guerras médicas, su reputación aumentó, pero no tanto como su autoestima. El ego desmedido de los atenienses y su poderosa flota hizo extender su dominio por el mar Egeo, pero cuando intentaron hacer lo mismo con Esparta, bueno, pues provocó las guerras del Peloponeso y los espartanos les bajaron los humos. Pero sí es cierto que ganaron con el desarrollo de la democracia, el arte, la literatura, el teatro, la filosofía y las obras monumentales como
el Partenón, dejando un legado cultural que perdura hasta nuestros días. Esto que ves aquí es un casco de soldado hoplita. Los soldados de toda Grecia usaron este tipo de yelmos entre los siglos VII y IV a.C. Las crestas estaban hechas de pelo de caballo, ya fueran de color natural o teñidas. Estaban pegadas a una estructura ligera de madera que a su vez se fijaba a los yelmos de bronce. Representan la fuerza, el coraje y el espíritu combativo de los soldados hoplitas. A pesar de que no tenían ningún propósito práctico, las crestas les añadían altura a los soldados dando un aspecto un poco más imponente. Por otro lado, indicaban el rango o la unidad del soldado. Los cascos más adornados pertenecían a guerreros de rangos más elevados. Por desgracia, ya que las crestas estaban hechas de materiales orgánicos, ninguna sobrevivió el paso del tiempo y llegado hasta nuestros días. Pero hay miles de representaciones de soldados hoplitas que evidencian su existencia. Esto que ves aquí son las primeras puertas automáticas de la historia, y se crearon hace 2000 años. El ingeniero griego Herón de Alejandría diseñó este sistema que permitía que las puertas de los templos se abrieran de manera automática, dando la impresión de que se movían por intervención divina. En realidad, este mecanismo funcionaba encendiendo un fuego en el altar, lo que calentaba un depósito de agua. El vapor generado aumentaba la presión en un sistema de tuberías, moviendo un líquido que accionaba el contrapeso para abrir las puertas. Al apagarse el fuego, el sistema se enfriaba, cerrando las puertas. Aunque no hay una prueba definitiva que demuestre que se llegó a usar este ingenio en aquella época, hay cientos de modelos actuales que comprueban que el diseño de Herón habría funcionado perfectamente. Este de aquí fue Sócrates. Lo que enseñó en vida lo posicionó como una de las mentes más brillantes de la historia, pero lo que demostró en el momento de morir lo convirtió en un símbolo de integridad y fortaleza. Su filosofía cuestionaba constantemente las creencias establecidas, y eso no le gustaba a los que tenían el poder en Atenas. En el año 399 a.C., la élite lo acusó de corromper a la juventud y de no creer en los dioses. Tras ser declarado culpable, Sócrates sugirió que en lugar de un castigo debería recibir una recompensa pública por sus servicios a la ciudad. Después de eso, le condenaron a muerte por envenenamiento con cicuta. Sócrates mantuvo la calma y la dignidad hasta el final y murió discutiendo con sus discípulos sobre la inmortalidad del alma. Sus últimos momentos quedaron plasmados en esta pintura de Jacques-Louis David, donde se puede ver al filósofo con una actitud firme y serena segundos antes de tomar el veneno. ¿Fue Esparta la mejor ciudad-estado griega? Pues no lo sé, pero aquí te voy a dar 7 datos sobre Esparta que te van a hacer pensar. 1. Esparta era una sociedad de guerreros dedicada por completo a la vida militar. Los niños ingresaban a la Agoge a los 7 años, que era un entrenamiento diseñado para formar soldados de élite. 2. Solo los hombres que completaban su educación militar se convertían en ciudadanos con plenos derechos. 3. Las mujeres espartanas tenían más libertad que otras en Grecia. Heredaban propiedades, recibían educación física y se esperaba que fueran fuertes para criar futuros guerreros. 4. Una de las comidas más populares de la dieta espartana era el caldo negro, hecho con sangre, vinagre y vísceras. 5. Los espartanos evitaban los lujos excesivos y valoraban mucho la simplicidad. 6. Esparta tenía un sistema llamado diarquía, donde había 2 reyes, uno se dedicaba a la milicia y el otro a los problemas cotidianos. 7. Esparta no tuvo murallas por gran parte de su historia, ya que los espartanos creían que su ejército era toda la defensa que la ciudad necesitaba. La guerra de Troya es una historia fascinante, pero ¿hay algo de realidad detrás del mito? Pues lo cierto es que sí, hay evidencia histórica de que realmente Troya existió. A finales del siglo XIX, arqueólogos excavaron en la colina de Sarlik, en la actual Turquía, y descubrieron 9 ciudades, cada una construida sobre las ruinas de la anterior. A una de ellas se le llamó Troya 7A, y tiene características que coinciden con la famosa ciudad descrita en la Ilíada de Homero. Esta se habitó entre los siglos XII y XIII a.C. y tenía fortificaciones masivas y un diseño urbano muy elaborado. No se encontró evidencia de una guerra exactamente igual a la que escribió Homero, pero la ciudad sí muestra signos de una destrucción violenta. Y por si te lo estás preguntando, no hay evidencia histórica de que el caballo de Troya existiera realmente. Así que esta parte de la historia podría ser una metáfora, una exageración o simplemente el invento de un poeta. ¿Por qué nadie sabe nada de los minoicos? La civilización minoica fue el antecedente directo a la griega y fue influyente en todo el Mediterráneo en cuanto al comercio, la navegación y la guerra. Y aún así, el conocimiento que se tiene sobre esta civilización es muy limitado. La cultura minoica existió entre los años 3000 y 1000 a.C. No se sabe exactamente cómo se llamaban a sí mismos, ya que el término minoico fue acuñado mucho después de que la cultura desapareciera. Tampoco se sabe mucho de su sistema de gobierno o de su religión. El final abrupto de la civilización minoica también es un misterio. Algunas fuentes lo atribuyen a una erupción volcánica o a una posible invasión por parte de los micénicos. La razón de todo este misterio es porque el lenguaje de los minoicos aún no se ha podido descifrar. Conocido como escritura lineal A, se sabe que este sistema tiene al menos 90 caracteres y se han identificado 800 palabras, pero su significado aún es indescifrable. Así entrenaban los espartanos. 1. Correr con pesas. Los espartanos participaban en carreras de 400 a 800 metros portando sus armaduras pesadas y escudos, lo cual les ayudaba a fortalecer sus piernas, mejorar su resistencia y acostumbrarse al peso de su equipo de combate. 2. Calistenia. Los ejercicios sencillos que se realizaban con el peso corporal, como las flexiones y las dominadas, les hacían fuertes, ágiles y rápidos y les daba mucha movilidad. 3. Entrenar la mente. El entrenamiento mental a base de estricta y dura disciplina les ayudaba a enfrentarse al miedo y la presión, lo que les ayudaba
ayudaba a estar preparados en las situaciones de más estrés. 4. Comer una dieta austera y funcional. Para los espartanos comer era una necesidad y no un placer. Comían para mantenerse en forma y energéticos, y su dieta era a base de carne, pescado, legumbres, pan y algunas verduras. La historia que conoces del principio de Arquímedes pudo no haber sido verdad. Seguro que has escuchado la versión en la que el rey Hierón le pide a Arquímedes que compruebe si su corona es de oro puro. Según la leyenda, el filósofo resolvió el problema mientras se bañaba, gritó ¡Eureka! Y salió corriendo desnudo por las calles. Pero hay otra versión que dice que en el siglo III a.C., Hierón encargó a Arquímedes que supervisara la construcción de un barco gigantesco que planeaba regalar a Ptolomeo. Era un proyecto ambicioso, el barco era tan grande y pesado que no estaba seguro si podía flotar. Mientras Arquímedes tomaba un baño, se dio cuenta de que el barco podría flotar si desplazaba una cantidad de agua igual a su peso. Algunos creen que esta historia se confundió con la de la corona, ya que las palabras griegas de quilla y corona son muy similares. Sea como sea, el resultado fue el mismo. Arquímedes gritó Eureka y descubrió el principio de flotabilidad. Este es el Coloso de Rodas, la estatua más grande del mundo antiguo. El coloso era un monumento al dios griego Helios. Se encontraba en la isla de Rodas, en Grecia, y se cree que lo creó el escultor Carnes de Lindos en el año 280 a.C. La estatua estaba hecha de hierro, piedra, latón y bronce. Medía 32 metros de alto y pesaba alrededor de 70 toneladas. Algunos arqueólogos sugieren que el coloso era parte de la Acrópolis de Rodas. Otros creen que estaba en la entrada del puerto. Pero esta hipótesis parece poco probable porque, de haber sido así, el muelle necesitaría haber sido cerrado durante la construcción, lo que habría dejado a la ciudad expuesta a ataques marítimos. Aún no se ha llegado a un consenso sobre su ubicación, ya que el coloso fue destruido en un terremoto en el año 226 a.C. De esta maravilla del mundo antiguo no queda nada más que lo que ha escrito al respecto historiadores y filósofos como Estrabón o Plinio el Viejo. ¿Pueden 7.000 soldados frenar a un ejército de 200.000? Esta es la verdadera historia de la batalla de las Termópilas. En el 480 a.C., el rey persa Jerjes invadió Grecia con, según el historiador Heródoto, más de 2 millones de soldados, aunque fuentes más modernas reducen esta cantidad a unos 200 o 300.000 soldados. Para detenerlo, los griegos se situaron en el estrecho de las Termópilas. Entre los soldados habían 300 espartanos, sí, estos 300 soldados espartanos, además de unos 7.000 soldados de una docena de territorios griegos. Liderados por Leónidas, resistieron el avance persa durante 3 días, aprovechando el efecto embudo que ofrecía el estrecho de 30 metros de ancho. Desgraciadamente fueron traicionados por un griego llamado Efialtes, que mostró a los persas cómo llegar a la retaguardia de los griegos. Leónidas, consciente de su destino, ordenó la retirada de la mayoría de sus tropas y se quedó con 300 espartanos para luchar hasta la muerte. Aunque también habían algunos tespios y tébanos, Según Heródoto, en la batalla de las Termópilas murieron 20.000 soldados persas y unos 4.000 griegos. ¿Por qué terminaron desapareciendo los espartanos? Pues resumiéndolo mucho, por el declive de la población. A diferencia de otras ciudades-estado, Esparta no aceptaba extranjeros como ciudadanos, así que cada vez era más difícil reemplazar el alto número de soldados caídos. Además, entrenar a un espartano era muy caro y solo los que podían pagar su propia armadura entraban en la agogé, que era su brutal sistema de entrenamiento. Así que, para seguir luchando, se vieron forzados a contratar forasteros para suplementar sus armadas. Y fue en el 371 a.C. cuando llegó la derrota que marcaría el principio del fin. Fuerzas espartanas se enfrentaron a los tébanos en la batalla de Leuctra. A pesar de tener un ejército de 10.000 hombres, apenas una décima parte eran soldados espartanos. Las tácticas militares revolucionarias del comandante de Tebas provocaron la derrota de los espartanos, resultando en la pérdida de un tercio de sus famosos soldados ciudadanos. Esparta nunca se recuperó de esta derrota y terminó desapareciendo lentamente. Así evitaban en la antigua Grecia que bebieras de más. Se llama la Copa de Pitágoras y se cree que el filósofo griego la diseñó en el siglo VI a.C. para dar una lección moral sobre la moderación. A simple vista parece una copa normal, pero tiene truco. Un pequeño tubo oculto dentro de una columna central. Si llenabas la copa con moderación, podías beber sin problema, pero si te pasabas, la copa se vaciaba por completo, derramando todo el líquido por la base. Además de su función simbólica, se cree que también pudo haber sido usado como broma práctica en los banquetes griegos, haciendo que aquellos que servían demasiado vino terminaran empapados. Curiosamente, este diseño se sigue usando a día de hoy, pero en inodoros y lavadoras. La misión de estos soldados espartanos era ser ejecutados y no lo consiguieron. Esta historia comienza con la famosa escena de la película 300. Sí, según Heródoto, el padre de la historia, todo esto es cierto. Darío, padre de Jerjes, manda a 2 emisarios a Esparta pidiendo tierra y agua, lo que es un bonito eufemismo de sumisión. Como ya sabes, a estos no les gustó un pelo la amenaza y... ¡Es Esparta! Años después, los espartanos, temiendo que la guerra fuera un castigo divino por haber violado la ley sagrada de la diplomacia, decidieron enviar 2 guerreros a la corte de Jerjes. Su propósito era ofrecerse como sacrificio para equilibrar la ofensa cometida contra los dioses. A pesar de que la misión significaba una muerte segura, no faltaron voluntarios y finalmente 2 hombres fueron elegidos y enviados hasta la corte persa, donde pidieron al rey que los ejecutara. Pero Jerjes, en lugar de castigarlos, se burló de ellos y los mandó de vuelta a Esparta, y por supuesto, siguió con sus planes de conquista. Este filósofo griego se lanzó a un volcán para demostrar que era
era un dios. Empédocles fue un filósofo, poeta y científico griego del siglo V a.C. que tenía ideas revolucionarias sobre los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y al parecer también tenía demasiada confianza en sí mismo. Una de las teorías sobre su muerte dice que Empédocles estaba convencido de que era un dios, o al menos que tenía una conexión especial con las deidades. Según esta teoría, para demostrarlo, decidió arrojarse al cráter del volcán Etna, ya que estaba convencido que saldría ileso. Empédocles juntó varios testigos y se lanzó al volcán. Para sorpresa de nadie, en vez de salir triunfante, desapareció en él para siempre. Se dice que días después el volcán escupió una de sus sandalias de bronce. Y aunque esta historia ha sido muy popular durante los siglos, aparte de la tradición oral, no hay ninguna prueba histórica que lo corrobore. ¿Sabías que el Partenón de Atenas un día voló por los aires? En 1687, durante la invasión de Atenas por parte de la República de Venecia, el ejército veneciano disparó un proyectil contra la Acrópolis. Claro que solo con eso no hubiera sido suficiente para dejar las estatuas hechas añicos. El problema estaba en que los otomanos usaban el Partenón como polvorín, convencidos de que los venecianos harían todo lo posible por preservarlo. Al fin y al cabo, cuando ellos tomaron Atenas en 1458, lo convirtieron en una mezquita en lugar de destruirlo. Pero como no fue así, la pólvora provocó una explosión enorme en la que murieron 300 personas, el techo del Partenón saltó por los aires y el mármol se esparció por la colina. La explosión destruyó el 60% de las obras de arte. Por eso es lo que hoy vemos en los museos no son estatuas completas, sino fragmentos rescatados tras aquel desastre. Ya sabemos que Da Vinci diseñó máquinas de guerra, pero ¿sabías que Arquímedes hizo lo mismo y que además las suyas se usaron contra el Imperio Romano? Cuando a finales del siglo III a.C. la amenaza romana se acercaba a Siracusa, su ciudad natal, Arquímedes decidió intervenir. Arquímedes diseñó todo tipo de máquinas para disparar proyectiles contra las naves romanas que situó de manera estratégica para reducir el alcance de las flechas enemigas. También diseñó sistemas con los que volcar embarcaciones enemigas e incluso pequeños artilugios con los que lanzar soldados enemigos por los aires. Su invento más fascinante fue sin duda el rayo incendiario, que mediante una serie de espejos concentraba la luz del sol y la dirigía hacia la flota romana para prenderles fuego. Aunque hoy en día se ha considerado este invento factible, muchos estudiosos consideran su construcción un hecho muy improbable. ¿Por qué comemos tartas y soplamos velas en los cumpleaños? La tradición viene de la antigua Grecia, donde se horneaban pasteles redondos con velas para honrar a Artemisa, diosa de la luna. El pastel simbolizaba la luna llena y las velas los rayos de luz. Años después los romanos también empezaron a hornear pasteles para celebrar los cumpleaños de las élites, pero no fue hasta el siglo XV, una época con bajísima esperanza infantil, cuando en Alemania surgieron las primeras fiestas infantiles, el Kinderfest. En estas fiestas se colocaba una vela por cada año del niño y una extra para desearle que sobreviviera otro año más. Estos son los peores castigos de la antigua Grecia. 1. Si cometías adulterio, te ataban a un poste para insertarte tubérculos por donde no pega el sol. Vale, cabe decir que este castigo está descrito en la comedia de autores griegos como Aristófanes, así es que posiblemente sea una exageración. 2. Si eras ciudadano libre y decidías vender tu propio cuerpo, te enfrentarías a una cuantiosa multa o incluso a la castración. 3. Si eras una mujer casada, tenías prohibido ver los Juegos Olímpicos, ya que se consideraba poco apropiado que vieras a los competidores desnudos. Si alguna mujer rompía esta regla, la lanzaban desde la montaña hasta el río. Según algunas fuentes, este fue el castigo para Caletapeira, una mujer que se disfrazó de hombre para ver competir a su hijo. 4. Y esta es mi favorita. Si eras un dramaturgo y estrenabas una obra muy mala, podían castigarte con multas, incluso a golpes por parte del público. Esto le vendría bien a muchos youtubers. Esta batalla cambió el destino de Europa y del mundo para siempre. Batallas que cambiaron el rumbo de la historia. Parte 1. En septiembre del año 490 a.C., en la llanura de Maratón, Atenas se enfrentó al poderoso imperio persa. Darío I envió una flota de 600 naves y unos 25.000 soldados para castigar a los griegos por apoyar las rebeliones en Asia Menor. Atenas respondió con 10.000 hoplitas organizados en falange. Aunque en clara desventaja numérica, los griegos lograron una victoria aplastante. Según el historiador Heródoto, cayeron 6.400 persas frente a solo 192 atenienses. Esta victoria no solo detuvo temporalmente la expansión persa en Europa, sino que marcó el inicio del auge de la influencia cultural griega, base de la civilización occidental. Según la leyenda, un heraldo llamado Filipides corrió desde Maratón hasta Atenas, que son unos 40 kilómetros, para anunciar la victoria y tras gritar Nike, que es victoria en griego, cayó muerto por el esfuerzo, dando nombre a la popular carrera. ¿De dónde viene eso de la victoria pírrica? Verás, en 280 a.C., Pirro, rey de Epiro, llegó a Italia con 20 elefantes y 20.000 hombres para ayudar a Terento en su lucha contra Roma. Sus primeras victorias fueron espectaculares, pero Roma siempre volvía con más soldados, mientras que Pirro tenía cada vez más dificultades para reemplazar a sus guerreros. En el 279 a.C. derrotó a los romanos en la batalla de Ásculo, y cuando uno de sus soldados se acercó a felicitarle, él contestó: otra victoria como esta y estamos perdidos. Habían acabado con 6.000 romanos, pero había sufrido 3.300 bajas. Esto dio lugar a la expresión victoria pírrica, un triunfo en el que a pesar de la victoria, las pérdidas son enormes. Pirro consiguió más victorias, pero nunca ganó la guerra. Murió en el 272 a.C. mientras combatía en Argos. Una mujer le lanzó una teja desde una azotea y lo dejó inconsciente, lo que aprovechó un soldado para cortarle la cabeza.
Y ahora la pregunta es para ti. ¿Sabías todas estas cosas sobre la antigua Grecia? ¿Te parecen guapas las personas uniceja? ¿Conoces a alguien que le vendría bien la copa antiborrachos? Déjame saber tus respuestas en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, déjale un like y lo más importante de todo, la próxima vez que te mires en el espejo, recuérdate a ti mismo que eres maravilloso.